Otro de los problemas, o sea, en el que se está trabajando, no solamente es en identificarlos, sino también en ver de qué manera estos medicamentos o estos fármacos son un factor de riesgo, o cómo es que se constituyen un factor de riesgo, no solo por su propia presencia, sino porque, como les decía, hay efectos que van a ocasionar que se han visto asociados a caídas, como por ejemplo que son efectos adversos asociados a la medicación, como por ejemplo la sedación que ocasionan, la deficiencia psicomotora que se exacerba con alguno de estos fármacos, algunos cambios cognitivos por el uso de algunos antibióticos o algunos de estos fármacos, el mareo que pueden presentar algunos pacientes y la hipotensión ortostática. Pero a estos efectos adversos hay que sumar o hay que tener en cuenta que vamos a tener una farmacodinámica y una farmacocinética diferente en nuestro paciente adulto mayor, porque hemos dicho que ya fisiológicamente ese paciente adulto mayor va a tener algunos cambios, como por ejemplo vamos a ver cambios en su función renal y hepática. Esto va a conllevar a que los metabolitos puedan seguir circulando o a que puedan aparecer efectos tóxicos de la medicación. También va a haber pues cambios a nivel de receptores y también cambios a nivel de la distribución de estos fármacos. Para que ustedes saben que hay algunos componentes indispensables a nivel de la constitución corporal que necesitan los fármacos para poder distribuirse, como por ejemplo las proteínas, ¿verdad? Entonces, si estamos frente a un paciente que tiene pues una deficiencia proteica, pues va a haber una alteración en la distribución de este fármaco, o por ejemplo, pacientes que tengan un escaso tejido adiposo, y viceversa cuando tengan un excesivo tejido adiposo. Entonces, todos estos cambios van a ocasionar a su vez un cambio en el comportamiento del fármaco y mayor riesgo de que pueda haber recirculación o toxicidad. En las últimas décadas el uso de fármacos se ha incrementado en los adultos mayores. Y aproximadamente 72% de adultos mayores de 55 años por lo menos utiliza un fármaco. Y recuerden que les mostré otra estadística donde hablaban pues más del 50% de adultos mayores. Y en este estudio, que es uno del 2015, que es un metaanálisis, hablan de más o menos que 20% de estos adultos mayores usan pues de 4 a más fármacos. Entonces, mientras más uso haya de fármacos con la edad, va a haber mayor posibilidad de que se puedan presentar todos estos efectos, y además de que se puedan presentar pues hospitalizaciones, ingresos de emergencia por el efecto de estos fármacos. En realidad, cuando conversamos acerca de la llegada de una caída de emergencia o la hospitalización de un paciente por una caída, esto no es muy real. ¿Por qué? Por dos factores. Primero, porque las caídas aún no son consideradas oficialmente como un efecto adverso a medicamentos. Si ustedes revisan los desglosables o la posología de los fármacos, aún no se le considera como un efecto adverso, y entonces eso dificulta que haya cifras reales. Eso es uno de los problemas. Y otro tema más pues es esto, que de hecho se ha visto que 2/3 de los pacientes hospitalizados por RAMS ocurren en pacientes mayores de 60 años, o sea que es frecuente que se hospitalicen por efectos adversos. Y miren, de todas estas hospitalizaciones hay una alta tasa de fallecimiento. Estos fallecen, 10% pueden llegar a fallecer, y muchos de estos pueden ser factores que pueden haber sido prevenidos, ¿no? Como les decía, en el tiempo se ha ido buscando una serie, a través de metaanálisis y a través de diferentes estudios, se ha ido buscando grupos o identificar la mayor cantidad de fármacos que estén asociados al riesgo de caída. Así han surgido pues diferentes estudios donde nuevamente aparecen pues antihipertensivos, benzodiazepinas, los que han sido más estudiados. Y se ha formado un grupo de drogas que se les conoce como Fall Risk Increasing Drugs, que son pues aquellas drogas que tienen que dan un gran riesgo para caídas. Dentro de ellos se ha hablado de los antihipertensivos.
Si bien es cierto, los antihipertensivos son uno de los fármacos más comúnmente utilizados en el adulto mayor, ¿no? Muchas veces se llega con su antihipertensivo y además otro de los problemas, o sea, llega a esta etapa de adulto mayor con ya un antihipertensivo, pero otro de los problemas es que a veces no hay, para el manejo, el buen manejo de la patología, hay que utilizar no solamente un fármaco, sino 1, 2, 3 y a veces hasta 4 fármacos. De los fármacos que se han descrito para el manejo de la hipertensión arterial, dentro de los cuales pueden estar beta bloqueadores, está en la lista de factores de fármacos con factor de riesgo, diuréticos, está en la lista de los fármacos con factor de riesgo. Y bueno, entonces eso constituye pues una necesidad, o nos pone en alerta y en necesidad de identificar qué posibilidades hay de que mi paciente que usa antihipertensivos tenga que identificarse su riesgo de caídas y tenga que seleccionarse dentro de los fármacos el menos agresivo para mi paciente. Recuerden que una de las bondades de la geriatría es que podemos individualizar a los pacientes. Yo creo que es una bondad porque muchas veces nos tenemos que guiar o nos tenemos que ceñir a guías y protocolos, pero la ventaja de la geriatría es que nos dan la libertad de la individualización. Y esto nos va a permitir, pues como les digo, seleccionar la mejor medicación que a veces lamentablemente no se encuentra descrita en algunas guías, ¿no? O protocolos. Entonces como les decía, este antihipertensivo ha sido muy estudiado y se ha visto inclusive cómo algunos efectos pueden ser protectores también a que pueda sufrir una caída. En el caso de betabloqueadores, se ha visto que en el caso de pacientes que sufren o que tenían síncope vasovagal, los pueden proteger por su efecto, ¿no? Entonces, y también se ha visto pues como inhibidores de canales de calcio y los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina pueden activar pues el sistema renina-angiotensina y también angiotensina y también tener un efecto protector. Entonces se ha visto, como les decía, diferentes estudios en los que se ve una fuerte asociación entre el riesgo de caídas, pero también se han descrito de la individualización para ver el tipo de patología, de qué forma se puede seleccionar y cómo se puede utilizar, ¿no? Yo sé que en este momento no solamente hay médicos, no solamente hay enfermeras, sino también hay cuidadores. Entonces, este actor dentro del equipo multidisciplinario que es indispensable para el cuidado del adulto mayor, debe llevarse un mensaje en el uso de antihipertensivos. El antihipertensivo, la medicación, debe ser manejada exclusivamente por el médico. Solamente debe ser medicada o movilizada, indicada por un médico, ¿no? ¿Por qué? Porque han visto toda la repercusión que puede tener sobre la salud de mi paciente que aparentemente está bien, ¿no?